Bien, y la que toca hoy tiene relación con la parte psicológica porque tenemos también un yo que se llama pseudoesotérico que tenemos que eliminar. Eh, bien, vamos a hablar qué es el exoterismo, el pseudoesoterismo y el esoterismo. Así que el objetivo de esta conferencia es aprender a distinguir una escuela esotérica de una escuela pseudoesotérica y comprender cuál es nuestra posición en el conocimiento. Perdón. Tenemos que comprender cuándo iniciamos la evidencia del trabajo esotérico. O sea, uno darse cuenta si realmente inició o no trabajo esotérico. Porque también tenemos el falso sentimiento del yo que nos va a hacer creer que ya estamos avanzando, cuando puede ser que no. Bien. Entonces, ¿qué es el exoterismo con X? Exoterismo con X quiere decir conocimiento exterior, ¿no? Y se recibe mediante libros, cursos en el mundo externo. Entonces, em, bien, todos recibimos el conocimiento también en el mundo físico. O sea, este conocimiento que les estoy brindando ahora también es externo, es exterior. ¿Por qué? Porque lo están recibiendo en el mundo físico con su cuerpo físico y con su personalidad. Recordemos, nosotros tenemos algo que se llama personalidad, que es un vehículo energético que permite la manifestación de nuestros yoes en el mundo físico. Entonces nosotros no estamos, digamos, alineados con la conciencia, no estamos siendo conscientes, sino que por más que sea un conocimiento que venga de maestros, nosotros lo estamos recibiendo seguramente con la personalidad en vez de con la conciencia. Porque la única forma para recibirlo con la conciencia es con las prácticas. Uno aprende a meditar, a desdoblarse, ahí es que vamos recibiendo realmente ese conocimiento. Ni siquiera lo recibimos nosotros, lo recibe nuestro ser, nuestra conciencia. Bien. Entonces, cuando encontramos el camino secreto en el mundo exterior, o sea, porque esto viene de los maestros que divulgan, digamos, el verdadero camino, si es que se da y nos llega este conocimiento, tenemos que decidir por dos caminos. Y también tenemos que darnos cuenta de que de 1000 que buscan este conocimiento, solamente uno lo encuentra. ¿Por qué? Porque hay tantos pseudo-esoterismo, tantos, digamos, caminos tergiversados, errados, con verdades a media, que es difícil encontrar el conocimiento en estado puro, como llegó el maestro Samael Raulú, o como en su tiempo lo haya hecho Buda, Hermes Trismegisto, eh, Quetzalcóatl, Jesús, o sea, bueno, todos los maestros que hayan estado en el planeta y lo hayan entregado, a veces muy sectariamente, porque antes el conocimiento era mucho más oculto, ¿no? Entonces, más difícil todavía. Pero en esta época de Acuario, el maestro Samael lo develó sin, digamos, parábolas, porque, por ejemplo, Jesús, o sea, todo lo que está escrito en la Biblia, está escrito en parábolas, entonces es más difícil de descifrar. Pero bueno, el maestro Samael y Raúl lo develaron abiertamente, con los secretos del suprasexo, de la muerte psicológica y también de lo que es bueno, el sacrificio por la humanidad. Bien, entonces nosotros vamos a recibir este conocimiento, pero ¿qué pasa? No tenemos que llevarlo a la personalidad, no tenemos que intelectualizarlo, sino que tenemos que practicarlo. Bueno, entonces tenemos que sentirnos realmente privilegiados al haber recibido ya este conocimiento, independientemente de que sigamos o no, pero es el deber, por ahí cuando uno lo recibe y después encima ya se prepara, se dedica a ver todas las conferencias, a terminar el temario,
Después también uno siente como una responsabilidad en el sentido de que uno lo debe brindar porque es un deber de que ver a toda la humanidad cómo necesita este conocimiento, cómo está durmiendo y cómo si uno le da este conocimiento a cualquier persona, puede llegar a autorrealizarse con la información que le estamos dando. Después depende de cada uno si lo practica o no, pero eh, cada uno, digamos, cumple con esa parte de difundirlo, ¿no? Entonces, bueno, de 1000 que lo buscan, uno lo encuentra. Bien, ¿qué más? Entonces, como les decía, una vez que recibimos ya el conocimiento verdadero, tenemos dos caminos. El camino del creyente, que solamente, ¿qué hace? Acumula conocimiento, se convierte en un esclavo de las teorías, se convierte en un, digamos, ratón de biblioteca, o sea, se dedica solamente a ver muchos, a leer libros, acumular conocimiento, acumular, sí, información, pero no hace nada para verificar por sí mismo todo lo que está leyendo. Acumula conocimiento. En cambio tenemos el camino del práctico, comprobación y práctica. El camino del práctico que experimenta lo que le han enseñado hasta comprobar y verificar por sí mismo. Esta persona ingresa a una etapa que se llama mesotérica, donde si persevera lo va a llevar al trabajo esotérico. Y acá se cumple la frase de que de 1000 que lo encuentran, solamente uno lo sigue. Entonces ahí ya van dos filtros. De 1000 que lo buscan, uno lo encuentra. Y de 1000 que lo encuentran, solamente uno se dedica a seguirlo. Después vamos a ver que encima de 1000 que lo siguen, solamente uno llega a la meta final, al triunfo. Y bueno, la mayoría de los que encuentran el conocimiento lo toman como un conocimiento más para el intelecto. Bueno, y... eh, perdón. Vamos a ver ahora, ya vimos, el exoterismo es conocimiento que viene externamente, de afuera, sea o no verdadero. Ahora vamos a ver lo que es el pseudoesoterismo. Bueno, pseudoesoterismo, que también viene de afuera, quiere decir falso, falso conocimiento interior. En todos los casos es recibido por la personalidad y por lo tanto no por la conciencia. O sea que o sea, el pseudoesoterismo sí o sí es algo externo. Entonces, no tiene que ver con lo interno. Por más que lo vendan como algo interno, como un camino interno, no, en realidad solamente es algo externo donde uno se pone, digamos, en dependencia también, no, si no es cauteloso, se pone en dependencia de eso. Y más, peor aún, hasta se puede llegar a encontrar realmente a alguna bruja, algún mago negro, zánganos, etcétera. Entonces peor queda más, digamos, ligado, ¿no? Entonces, bueno, vemos que por estos tiempos, por esta época, se ha multiplicado mucho lo que es todas las escuelas pseudo-esotéricas, pseudo-ocultistas, la mercadería de libros, teorías, almas. Entonces, por eso también es raro que aquel en que encuentre el camino verdadero entre la telaraña de tantas ideas contradictorias, ¿no? Eh, bien, entonces, eso es lo que ocurre. Siempre tenemos el conocimiento cuando está por ahí incipiente. También tenemos el conocimiento que es ya trascendental, como lo han dejado siempre los maestros. Y también hay distintos avataras en distintas épocas que han, digamos, llegado al conocimiento. Lo que ocurre es que, bueno, la naturaleza del ser humano es adulterar, pervertir las cosas, degenerarlas. Empiezan a mezclar cosas con otros conocimientos raros, intelectuales. Entonces se pierde el objetivo inicial. Como, bueno, ya les digo, Jesús, que han entregado el conocimiento, luego se va, digamos, degenerando, igual que el rosacrucismo, igual que la masonería también, ha tenido todo un objetivo inicial que luego se ha degenerado. Bueno, los mismos gnósticos, ¿no? El gnosticismo, todo tiene un inicio puro, pero después se va, con el tiempo, tergiversando, se van quitando partes, se van agregando cosas raras y termina en un conocimiento ya pseudo, ¿no? Bueno, y
como decía, ¿no? Tenemos en el mundo moderno muchos echadores de carta, hipnotizadores, mediums. Bueno, el mediumismo es bastante grave porque uno se gana también el karma de la epilepsia, ¿no? Espiritistas, hechiceros, curanderos, sugestionadores, charlatanes de todo tipo. Y también se ven tanto en los tugurios como en los palacios, ¿no? O sea, en público como en secreto. Entonces podemos decir que hay como una rara locura, una confusión colectiva de tantas mezclas de teorías que hay hoy en día, ¿no? Entonces se convierte bastante difícil para aquel que aspirante sincero que quiere realmente autorrealizarse porque se encuentra con un montón de estas cosas pseudo, ¿no? Bien. Entonces, también el mundo de hoy es muy materialista y eso es algo, digamos, como un absurdo porque, por un lado, es muy materialista, no le importa lo que tenga que ver con lo espiritual, pero por otro lado también es muy, digamos, psiquista, ¿no? Como muy lo que todas las teorías abundan con lo que tiene que ver con lo espiritual, pero sin llegar a ningún puerto, ¿no? O sea, no es nada trascendental realmente, sino que es como algo vago, también tiene que ver con alguna pereza mental de que todo eso espiritual que nosotros vemos nos lo venden como algo fácil, como algo de cuestión de soplar y hacer botellas, de relajarse y nada más. Pero bueno, tenemos que aprender que realmente es el verdadero esoterismo, es algo profundo, que implica también esfuerzos, meditación, em, prácticas de negocios para negociar karma, pagando con dharma, transmutación de las fuerzas cósmicas, la transmutación sexual en pareja, etcétera. No es soplar y hacer botellas. Bien. Entonces podemos decir que por culpa de todo esto, digamos, tan psiquista, es algo tan intelectual y la gente se fascina. Estamos fascinados y tenemos una tendencia a nutrirnos solamente en forma intelectual, con todo lo que llega a nuestra mente. El mundo de hoy se caracteriza mucho por acumular información. La gente le gusta acumular mucha información, llevarla a la mente, pero son vagos, o sea, tenemos mucha pereza de luego practicar. Si nos dicen, bueno, se puede practicar 1 hora, 2 horas, 3 horas de meditación por día, pero bueno, la pereza no nos deja ni siquiera arrancar. Entonces, es más fácil ver la teoría y pensar en palabras lindas, ay, qué lindo, y uno mejor, soñar con eso y que no haya que hacer nada. Bueno, si uno se pone a reflexionar, es absurdo. Uno tiene que realmente darse cuenta que el esoterismo es algo profundo y que requiere de trabajos internos. Bueno, entonces vamos a ver ahora algunos puntos de cómo distinguir lo que es una escuela pseudoesotérica de una verdadera escuela esotérica. La escuela pseudoesotérica es del falso conocimiento o conocimiento ya tergiversado. Bueno, primero podemos ver que cobran por el conocimiento. Primer punto, perdón, uno puede ver por todos lados. Nadie hace nada gratis. Hoy en día todos nos cobran. Bueno, en el conocimiento no cobramos. En las gnosis no se cobra tampoco. Porque en realidad, bueno, esto de conocimiento de sí mismo viene de las gnosis. Pasa que se le puso el nombre de conocimiento para diferenciar de otras gnosis que también ya se han degenerado, empiezan a cobrar también, etcétera. Se pide diezmo, bueno. El conocimiento no se cobra porque no, ni con todo el oro del mundo podríamos pagarlo. Es conocimiento que es del ser, tiene que ver con Dios y no tiene que ver con el dinero. Entonces ya que se cobre por algo que nos vendan como conocimiento espiritual para trascender, quiere decir que no está bien, es falso, es un conocimiento falso entonces. Detrás de eso se esconde un conocimiento falso. No enseñan, eh, a ver, perdón, acá estaría mal cambiar la diapositiva. No se enseñan los 3 factores de la revolución de la conciencia. Lo tengo que cambiar. Voy a cambiar porque acá quedó mal.
Ahí está. Bien. Bueno, no se enseñan los tres factores de la revolución de la conciencia como, bueno, si han visto la conferencia, creo que en la 17, hablamos de lo que es el resumen, digamos, la síntesis de la doctrina, que se basa en tres factores. Todo es tres factores y nada más. Todo lo que no sea por ahí es ya algo pseudo, ¿no? Bien, ¿qué más? En una escuela pseudo-esotérica también se enseña tantrismo negro. Esto es también un punto de quiebre, un punto fundamental. En el esoterismo verdadero, para llegar a ser maestros, se debe lograr la castidad, que implica la no derramación de la energía sexual. Eh, pero en cambio en el tantrismo negro se enseña la fornicación, se enseña a amar, peor aún conseguir poderes, digamos, del contartiguador. Bueno, no se enseña a morir verdaderamente. A veces habla sobre psicología, sobre cómo meditar, cómo pensar en esto, en lo otro. Tenemos que ser buenos, tenemos que ser buenos. Y hasta terminamos teniendo el yo, falsa modestia, el yo bueno, el que se cree bueno, ¿no? Entonces, no, no, si no hay muerte, no hay explicación de la psicología, ¿no? Primero tiene que haber una profunda reflexión y meditación reflexiva, luego la comprensión va a venir de dura, de una manera espontánea, con la intuición, y luego se da la petición voluntaria de que nos maten ese defecto que hemos cometido. No enseñan que el karma se paga de contado en una sola vida, ¿no? Y cómo pagarlo tampoco enseñan. Dicen que todos los caminos conducen a Roma. Está esto siempre de, bueno, yo tengo mi punto de vista y es verdadero, el tuyo también es verdadero, y el tuyo también es verdadero y todo, y no. Realmente, si no tenemos la conciencia despierta, no vamos a ver la realidad. Primero tenemos que autoobservarnos a nosotros mismos, conocernos, eliminar nuestros defectos para poder liberar conciencia de a poco. Y esa misma conciencia nos va a permitir realmente poder ver las otras dimensiones, poder ver tales, poder comprender desde la conciencia, no desde la mente. Y ahí sí vamos a darnos cuenta de que no hay miles de caminos, hay un solo camino. Lo que sí hay distintas personas, tendrán distintos tiempos, pero no hay miles de caminos. No es que, sí, yo fornico, bueno, vos no fornicás, no. Son tres factores. Todo se basa en tres factores. Y también, hasta en la Biblia podemos buscar, tenemos también, bueno, la interpretación del maestro Samael, digamos, y también no solo de la Biblia, sino desde el budismo, desde las vidas pasadas del maestro Samael, y de cómo es muy claro, los tres factores son algo muy claro y como el movimiento sexual, implica la no fornicación, es algo ya muy radical, ¿no? Y luego la eliminación de los defectos, que tanto es así que hay punto en la segunda montaña donde uno puede hablar, conversar con sus propios defectos. ¿Qué más? Tenemos el intelectualismo. Esto es, bueno, ya lo dije, ¿no? Hay una tendencia a nutrirse excesivamente en forma intelectual con todo lo que llega a la mente. Leer, o ver conferencias, practicar, ¿no? Bien, también hay enseñanzas directamente que confunden. Hay enseñanzas donde uno ve por ahí predicciones o, digamos, teorías que no llevan a ningún puerto. Pero aún así dan enseñanzas que tienen una apariencia inefable, ¿no? Pero no conducen a ningún lugar. Son enseñanzas que confunden. Enseñan muchas cosas, pero son elementos distractivos. Entonces se desarrolla el fanatismo y la mitomanía. Bueno, fanatismo y mitomanía, eh, creo que es justa la conferencia anterior, no, la número 23 que se vio el otro día, donde hablamos de cómo se desarrolla esa tendencia de, por un lado, el mitómano es el que se cree un dios, el que se cree ya resurrecto, ya maestro. Después tenemos el fanático que es el seguidor de ese mitómano, o sea, de ese falso maestro. Entonces, tenemos eso que es lo que se desarrolla, ¿no? Bueno, y algo, lo más terrible, se mezclan fuerzas con el pseudoesoterismo. Porque cuando uno mezcla fuerzas
lo que ocurre es que la fuerza original se va perdiendo al mismo tiempo que surge una tercera fuerza que es destructiva para ambas fuerzas. Bien, ¿no? Entonces, el pseudo-esoterismo maneja el bajo psiquismo y pone en actividad al órgano cunartiguador. El órgano cunartiguador es la cola satánica que todos tenemos y se puede ver en astral. Entonces hace que lentamente perdamos el deseo que teníamos de autorrealizarnos y poco a poco se pierde la confianza en el ser y se empieza a confiar en elementos externos. Extraños. Eh, bueno, me hago tirar las cartas, me hago lecturas akáshicas, me hago reiki, me hago este, eh, bueno, miles de cosas, ¿no? El astrología, la carta natal, bueno, confía en esas cosas en vez de confiar en su propio ser. ¿Qué más? Otra característica es que, bueno, enseñan prácticas de la logia negra. Esto ya es más terrible porque, si ven, luego en la fase B hablamos de lo que son los 4 grados de... No, perdón, los 13 grados de anagarikas. Hay 13 grados de anagarikas y 4 clases de Hanasmusen, que ya son magos negros, empiezan a despertar poderes, pero desde los defectos, es decir, desde el ego. Entonces se comunican, digamos, con las infradimensiones y ya despiertan realmente lo que es la cola satánica y lo que hacen es alejarse eternamente de su ser por alimentar terriblemente a los defectos. Bien, pero ya es nivel, digamos, demonio, ¿no? Entonces, bueno, manejan velas, naipes, cristales, péndulos, venta de esencias, talismanes, velas, hipnotismo, parapsicología, medium, hipnotismo, manipulación de elementales, sugestionadores, hechiceros, curandores, etcétera, etcétera. Curanderos, perdón. Entonces, bueno, enseñan y practican diferentes formas de sanación. Generalmente hay charlatanes de todo tipo. También, bueno, lógicamente, si uno es un maestro y tiene, digamos, ya un don de curación, bueno, ya eso es otra cosa, pero por eso a veces hasta es muy difícil distinguir un maestro de un mago negro, ¿no? Realmente se disfrazan. Y bueno, tenemos que ni siquiera voy a nombrar a ningún mago negro, pero bueno, tiempo si ustedes, digamos, ya han estado en alguna gnosis, se pueden dar cuenta de quiénes son los magos negros que se hacen llamar gnósticos, se hacen llamar maestros, cuando en realidad no son maestros resurrectos, no han, digamos, por dicho, han caído en algún punto y han alimentado terriblemente los efectos. Para colmo tienen algunos poderes, porque ya son caídos, tienen poderes, ya son magos negros. Y lo peor de todo es que disfrazan esa magia negra con la, la gnosis. Enseñan los 3 factores, pero no explican cómo practicarlos. Hablan un poco sobre eso, pero no te dicen cómo sexual, no dicen que no hay que derramar la energía, no enseñan cómo eliminar los defectos realmente. Es un enfoque pasivo y místico, pero no es práctico. Hay como una cierta mística, ¿no? Pero no lleva a trascender, ¿no? Bien. Entonces, la principal diferencia entre un mago blanco y un mago negro es la calidad de su conocimiento. Si uno ve que no enseñan los 3 factores, bueno, entonces no es realmente un maestro. Si uno pregunta y no le explican todo lo que no sea por los 3 factores, todo lo que no pase por los 3 factores, no es esoterismo verdadero. Entonces, es más, podemos a veces cometer el error de que por leer muchos libros, llegar a algún libro de algún mago negro y así, sin saberlo, llegar hasta invocarlo. Y luego a uno se le puede aparecer en los sueños, uno de repente está en astral y puede soñar con un toro negro, eso simboliza un mago negro, o directamente puede ver a la personificación, a esa persona, pero es un mago negro. Y hasta a veces se pueden disfrazar de los verdaderos maestros de Jesús, Mael, Rabolú, se disfrazan como un maestro de la logia blanca, pero en realidad tiene que aprender a conjurar para pedirles que nos muestren la espada, si es que realmente es un maestro, y ahí uno se puede dar cuenta. Bien. Bueno, entonces no enseñan, esto es muy importante, no enseñan que hay que buscar la autorrealización
y que hay que lograrla en una sola existencia, en esta vida, en una sola vida. Hablan de muchas cosas, es más, uno puede darse cuenta porque hablan de fama, prestigios, poderes, mujeres, hombres, o sea, digamos, conquistas sexuales, etcétera, dinero, fama, poder, pero no hablan jamás de la autorrealización. No saben que era, a veces sí lo saben, ¿no? Pero van justamente en contra de la autorrealización. La autorrealización es autorrealizar a su propio ser, ¿no? O sea, nosotros vamos a dar cuenta que estamos trabajando para nuestro ser, ayudar a liberar a nuestro ser que está atrapado en los defectos. Ahora vamos a hablar, bien, del verdadero conocimiento interior, el esoterismo. ¿Qué es el esoterismo? El esoterismo es el conocimiento interior, perdón. Pasan muchas motos. Bien. El esoterismo es conocimiento interior o conocimiento oculto, de ahí viene la palabra. ¿Cómo se recibe? Bueno, como dije, se recibe en los mundos internos. Lo recibe nuestra conciencia. No es que nosotros, wow, somos unos capos, mirá cómo me voy convirtiendo en trascendido, en un maestro. No. Nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestro ser está atrapado. Lo que hacemos es ir liberándolo. Y esas chispas que liberamos van recibiendo la responsabilidad, van recibiendo una tarea que, digamos, y se va integrando esas chispas con las demás que vamos liberando. Pero lo que hacemos es, digamos, darle, digamos, vamos construyendo nuestro ser, le vamos creando los vehículos energéticos para que luego se pueda manifestar el Cristo, etcétera. Bien. Entonces, este conocimiento es para la conciencia y no se puede conseguir en ningún lugar externo, en ningún manual de conducta, en libros ni en centros de estudio del mundo exterior. Este conocimiento se recibe en los mundos internos. Entonces, bueno, el que busca el conocimiento de sí mismo, perdón, el esoterismo lo que busca es el conocimiento de sí mismo. Por eso, digamos, está bueno el nombre que le han dado a esta gnosis, que es conocimiento de sí mismo, porque eh, es un conocimiento interno. El conocimiento interno es lo que va a lograr que conozcamos luego externamente. Pero, como decía en el templo de Delfos, en Grecia, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. El conocimiento parte primero del interno, porque lo interno es lo que va a crear lo externo, ¿no? Entonces, el objeto del conocimiento esotérico no es otro más que autorrealizar al ser. ¿Cómo se logra el conocimiento? ¿Cómo se puede llegar al esoterismo, no? Bueno, el conocimiento se llega a través de los tres factores de la revolución de la conciencia. Como decía, esto lo van a ver repetidas veces. Todos son tres factores. Bien, los tres factores, ¿qué son? Podemos decir que son también tres fuerzas y son tres prácticas. Son tres prácticas que implican tres, digamos, tres partes de nuestro ser. Tenemos la parte del Padre, que tiene que ver con la sabiduría y tiene que ver con el sacrificio por la humanidad. Tiene que ver con el poder del verbo, de transmitir este conocimiento a los demás. Luego tenemos el morir, que tiene que ver con el hijo, con la parte del Lucifer interior, con el entrenador psicológico o el tentador que nos da el gimnasio de cada día cuando uno, digamos, está dispuesto a empezar a eliminar los defectos. Luego hasta vienen pruebas, bueno, que están dadas a propósito para poder liberar cada vez más conciencia. El hijo es el que hace justicia, el que lleva realmente a la eliminación de los defectos. Tiene que ver con el amor. Luego viene el Espíritu Santo, o la Madre Divina, que es la que tiene que ver con la castidad y con el nacimiento sexual. La Madre Divina Kundalini, la que va a hacer despertar el fuego interno y también la que elimina los defectos, ¿no? La que, así como gracias a la energía sexual, que es la misma Madre Divina, permitió que se creen todos los defectos, porque la lujuria es el primer defecto que dio creación a todos los defectos. eh, la Madre Divina también puede eliminarlos a los defectos. Como ella permitió la creación, ella también los puede eliminar. Entonces tenemos
Acá en verde podemos ver acá en la lámina morir, que es eliminar nuestros defectos. Nacer, que es transmutar nuestra energía que ha sido liberada de los defectos, o sea, canalizarla en la columna vertebral. Con esa energía vamos a crear el alma. Y también tenemos el sacrificio por la humanidad, que es entregar la enseñanza, porque ¿qué pasa? El que quiere conocimiento, que quiere sabiduría, tiene que brindar sabiduría, por más mínima que sea. Ya todo lo que va recibiendo lo va brindando, va aprendiendo cada vez más y más y más. ¿Por qué? Porque también encarna la fuerza del Padre. Entonces el Padre ve que nosotros enseñamos, nos enseña algo nuevo cada vez. Entonces, cada ser tiene su propio conocimiento, también podemos decir. El conocimiento es prácticamente infinito, ¿no? Entonces, el objetivo del conocimiento esotérico es, bueno, realizar al ser, y en la medida que liberamos conciencia, cada chispa liberada recibe conocimiento, y que le toca de acuerdo con su función. Entonces, es, digamos, una integración, porque nosotros tenemos todos nuestros defectos, eh, digamos, como agarrados de la mano, ¿no? Son todos nuestros hijitos que hemos creado a través de las innumerables vidas pasadas, pero cada uno de esos defectos, digamos que es la sombra, la oscuridad, pero de esa sombra va a salir la luz. Entonces, si vamos eliminando todas nuestras sombras, vamos a ir liberando cada vez más conciencia y más conciencia, poderes, virtudes, facultades, fuerzas, pero está todo atrapado, está todo por hacerse, está todo en bruto, es toda una energía negra que tenemos bruto, la cual tenemos que ir desintegrando a poco, detalle por detalle, liberar conciencia. Eh, Tenemos, no sé, el yo de la pereza, el yo de dormilón, el yo borracho, el yo bailarín, el yo de celos, el yo de codiciosos, avaros, etcétera, etcétera. Y de todos los defectos que vayamos eliminando, se va a liberar conciencia para poder integrarla. Pero se va a integrar sí o sí en pareja, una pareja del opuesto, en la práctica del nacimiento sexual. Ahí es donde fijamos esa energía que ha sido liberada con la muerte psicológica. Bien, ahora vamos a ver algo que ocurre en el mundo astral, es que a veces nos muestran un libro abierto, nos dicen alguna información. Entonces ahí quiere decir que podemos hablar sobre eso que hemos visto en astral. Pero a veces podemos recibir un libro cerrado. Entonces, que nos dan un libro cerrado, también nos están diciendo algo, quiere decir que eso no lo tenemos que decir jamás de los jamases. Ahí, ahí toda la boca. Porque a veces recibimos el conocimiento en libros cerrados porque es un conocimiento de nuestro ser exclusivamente. No puede ser revelado a los demás. Pero si es recibido en un libro abierto, puede ser entregado a nuestros alumnos. A veces están mostrando algo sobre algún proceso de alguna persona, karma, puede venir, entonces uno lo puede anticipar. Bueno, sea, ¿no? Bien, entonces vamos cerrando. Bien, tenemos que darnos cuenta que eh, en el esoterismo, una persona que es práctica, va practicando y va a tener éxito. ¿Por qué? Porque va comprobando todo lo que le enseñan. Me enseñan transmutación de las fuerzas cósmicas. Bueno, voy, practico la transmutación de las fuerzas cósmicas, compruebo la energía, la siento en mi cuerpo, puedo ver el espiral de luces, etcétera. Que me enseñan desdoblamiento, bueno, voy, me desdoblo, compruebo, atravieso una pared o veo algo que sé, robar una bicicleta, voy, la busco y sé, después voy realmente y sé que estaba ahí, ¿no? O tal objeto que perdí, voy, lo busco astralmente, le pido a mi madre divina que me ayude. Eso es comprobación, comprobar tratamiento, comprobar la muerte de los defectos. Puede ver en el astral, nos muestran el cadáver del defecto, o lo muestran el ataúd, o nos muestran el defecto que le falta un brazo, que le falta una pierna, porque no ha sido comprendiendo y eliminado. Entonces ahí vamos comprobando también. Bien, todas las prácticas son, todas las prácticas son para que vayamos comprobando, ¿no? Entonces, bien.
Cuando uno hace las prácticas, ya, bueno, va practicando los tres factores con su pareja, también con alumnos, si ya tiene una sala, practicando la muerte psicológica, va haciendo iniciaciones de misterios mayores según los méritos del corazón, va ascendiendo vértebra por vértebra hasta completar la primera montaña. Y luego, bueno, si prospera, puede iniciar la segunda montaña y ahí se dice que presta esperanzas para el conocimiento esotérico. Y luego pasa por el proceso de resurrección y ahí ingresa como adepto a la escuela esotérica de su rayo. Bueno, todos tenemos un rayo de la creación, es el rayo de Marte, el rayo de Venus, el rayo de Mercurio. Son 7 rayos donde todo maestro tiene un rayo, no puede, digamos, cambiar de rayo. Pertenece a algún rayo. Entonces, al integrar las tres fuerzas, que son la de padre, madre e hijo, se fusionan, se convierte en una sola fuerza y ahí puede ingresar al absoluto solar. Ya conquista una sola ley, la ley del amor, ¿no? Recién ahí se convierte en un verdadero esoterista. Pero aún así llega a la primer grada de sabiduría universal. De ahí para arriba puede seguir aprendiendo más. O sea, ya es un maestro, pero aún así hay maestros y maestros superiores, superiores, potestades, querubines, serafines, avataras, bueno, los niveles también. Bien, entonces, esoterismo. La mayoría de los estudiantes comete el error de sentirse esoterista cuando hasta ahora está escuchando recién las conferencias y sentirse iniciado sin haber empezado a practicar el suprasexo, sentirse santo sin haber eliminado el primer yo, sentirse práctico sin empezar a practicar. Todo esto por el falso sentimiento del yo. Uno siente, ya llegué a este conocimiento, ya recibí, wow, recibí el conocimiento verdadero, wow, estoy salvado. No, nada más de eso. Así que bueno, en la medida que la conciencia despierta y se entra en armonía con la naturaleza, se nos va dando la sabiduría que hace mucho tiempo teníamos. Así que bueno, cerramos. Perdón, no sé. Cerramos con esa frase.